¿Qué tal? ¿Cómo les va, amigos televidentes? Aquí estamos con un desafío más de Jorge Morello, como lo venimos haciendo hace 31 años en forma ininterrumpida, ahora por Somos Uno, por Norte Grande Federal y por Gigaret. Y llegan estas fechas tan caras para todos los argentinos y nos propusimos hacer un desafío de fin de año diferente. Dijimos, bueno, vamos a invitar o a hacerle notas o a estar haciendo una suerte de charla con cada uno o con algunos de los ministros del Poder Ejecutivo Provincial, que son los verdaderos alfiles del gobernador, son aquellos que están en primera línea, son los que reciben, los que filtran y los que tratan de solucionar los problemas de la gente en este año 2024 que verdaderamente fue muy difícil, lleno de vicisitudes, de desocupación, de desempleos, de inseguridad, de ajustes tremendos que han afectado sin ninguna duda el bolsillo de toda la población. De todas maneras, hicimos una evaluación y fundamentalmente lo que queríamos era hacer una evaluación, una perspectiva de las posibilidades que tenemos para el año 2025. En el primer bloque estuvimos con el jefe de gabinete de la provincia, con Livio Gutiérrez. Lo escuchamos. La verdad que fue un año definitivamente de orden. Nosotros encontramos una administración que entendemos que estaba definitivamente desordenada, con superposición de funciones en determinados organismos, lo que permitió de que generemos en principio intervenciones y después cierre de estos organismos, llámese el IAFEP, por ejemplo, donde notamos que el año pasado se habían entregado por 12.600 millones de pesos dinero a dirigentes piqueteros, intermediarios, y si lo trasladás a esos 2.600 millones de pesos a dólares, implicaban un gasto en la provincia de 60 millones de dólares anuales que no tenían un destino definitivamente certero. Entonces, dándote este ejemplo que capaz sea uno de los más gruesos, también fusionamos organismos sin despedir a nadie. Por ejemplo, hoy estoy a cargo de lo que es el Instituto de Capacitación de Políticas y es una fusión de la Escuela de Gobierno con lo que era el IPAP. Estamos trabajando y haciendo en la misma tarea, ahorrando espacios, ahorrando alquileres, trabajando en un estado que tiene que estar más organizado. Y como vos lo decís, si vos haces un comparativo de los recursos del año 23 con respecto a los recursos del año 24, la diferencia es 300 millones de dólares menos de ingresos en materia coparticipable que ha tenido la provincia en este año en el comparativo con el año pasado. Y aún así, el gobernador ha podido fijar un cronograma de sueldos que ha estado por arriba de la inflación de este año, ha cumplido con los docentes con la cláusula gatillo, ha cumplido con el sector judicial, en el sentido que antes el sector judicial quería una media NEA, es decir, un sueldo que sea proporcional a las provincias que nos rodean, y hoy el sueldo judicial es el más alto de la región NEA. Entonces, todos estos temas, digamos, tienen que ver definitivamente con un ordenamiento. Ese ordenamiento se está haciendo y el año que viene va a ser un año definitivamente de planificación. Ahora, Livio, en esto nadie hace magia. Ustedes tienen, en general, el país, ¿no es cierto? La coparticipación se redujo, las partidas de ayudas transitorias se redujeron, la obra pública está parada. Todo esto implica reducción, ajustes. ¿Solo con ordenamiento están encontrando el equilibrio o sí hay otros artilugios que les permitan cumplir con los objetivos? No, nosotros con el ordenamiento nos ha permitido, obviamente no hemos alcanzado objetivos que tienen que ver con grandes obras públicas, porque al cortarse, digamos, toda la obra pública nacional en la provincia, obviamente eso repercute en los índices de empleo, que se van a empezar a recuperar y lo vamos a empezar a ver recién, tal vez en este último trimestre del año, que va mejorando el empleo, porque lo que está haciendo el gobierno hoy de la provincia del Chaco es ser intermediario del empleo privado y no focalizar en el empleo público. Entendemos que hay que ayudarlo al empresario, hay que ayudar a la erradicación, hay que ayudar a la inversión.
Se han inaugurado la última semana hoteles en San Martín, hoteles en General Pinedo, estaciones de servicio, cuestiones que tienen que ver con el rubro alimenticio en Resistencia. Estamos notando unas pequeñas vetas, digamos, de inversiones y de generación de empleo que entendemos que pueden ser bastante buenas en la perspectiva de la caída profunda que hemos tenido. Ahora, ¿cómo los están ayudando puntualmente? Nosotros tenemos un sistema que tiene que ver con el sistema de promoción industrial, donde determinados porcentuales de los servicios, quienes están adheridos a este sistema, se le permite hacer un descuento importante en agua, en luz. Y por otro lado, somos la única provincia de la República Argentina en que hemos suspendido el pago del impuesto inmobiliario rural. Todas las provincias han subido las cotizaciones, han aumentado los impuestos y nosotros este año no hemos cobrado un solo peso de impuesto inmobiliario rural, entendiendo que teníamos que fortalecer el sector productivo atento a las dificultades de sequía que había. Al privado le hemos sacado lo que antes pagaban de rentas, que se denominaba Fondo de Salud Pública. Bueno, eso también lo hemos sacado. Somos una de las pocas provincias que ha sacado impuestos a los efectos de poder generar y ayudar al sector privado. Y también estamos tratando de que nuestros productos salgan al mundo. Con el gobernador tiene definido muy claramente que cuanto más exporte la provincia del Chaco, más recursos van a ingresar, más vamos a fortalecer la cadena privada. Y si usted ve en los últimos 2 o 3 meses, las exportaciones de Chaco este último año han crecido un 30%. Este era un deseo de casi todos los gobernadores, ¿no? Hasta casi era un eslogan. Bueno, agarramos la gobernación, agarramos los ministerios, ¿sabes? Vamos a salir a exportar, a exportar, a exportar. Y nunca fueron reales, porque cuando hubo compromisos de importación de otros países, por ejemplo, con muebles, que tenía que cumplir Machagay, y finalmente completaban 2 o 3 containers, cuando tenían que mandar 10 no había capacidad de producción. Había pedidos de Brasil, lo digo con profundo conocimiento de causa, de equipos eléctricos y todo lo demás, que interesaba equipos agrícolas, colectoras de cosechadoras de algodón. Había pedidos de la zona Mato Grosso del Sur, no tenían capacidad de producción. Es decir, se avanzaba hasta cierto punto y ahí se tropezaba con un problema para satisfacer las demandas después de un gran trabajo, ¿no es cierto?, que hacían de salir a vender. No teníamos una infraestructura que permita satisfacer eso. ¿Y esto se repite? No, en realidad estamos haciendo la inversa. Por ejemplo, estamos trabajando ahora con lo que tiene que ver con Progano y reactivar el frigorífico Caprino. Sí, sí, sí. Pero que la persona que está interesada en eso ya vino con las cartas de intención de quiénes le van a comprar. Ese es un ejemplo frigorífico de lo que no debería ser, ¿no? Por eso le estoy diciendo. Ahora viene este señor y dice, tengo para vender 600 animales. Por ejemplo, doy un ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. Tengo un compromiso de compra. Entonces, uno cuando ve el compromiso de compra, ¿lo podemos cumplir con Chaco solo o no hace falta traer un chivo de Santiago, un chivo de Salta? ¿Se entiende lo que digo? Entonces, creo que a la inversa, con los compromisos de exportación, el sistema puede funcionar y puede funcionar bien. De hecho, la miel de Chaco se exporta, la gente sin intervención incluso provincial, pero que están trabajando muy bien en el tema de exportación de Pacú. Exportación de Pacú está trabajando muy bien. El otro día tuvieron una reunión con el Banco Mundial. Creo que hay un montón de cuestiones que podemos hacer. Y la otra cuestión es que, por ejemplo, el BID Invest se dedica a financiar proyectos productivos fuertes que nosotros ni siquiera sabíamos que existía. Si no fuera porque lo convocó el gobernador de Santiago, tuvimos una reunión con Norte Grande hace un mes, y la verdad que las oportunidades que tiene Chaco y la oportunidad que tiene la Argentina son importantes. Y hay que trabajar en eso, de a poco hay que ir avanzando. El Norte Grande fue un proyecto tremendamente auspicioso, cual nosotros lo apoyamos mucho y me parece que tiene, en tanto en cuanto los gobernadores tengan conciencia y en tu caso como jefe de gabinete acompañen las posibilidades de sumar a 10 provincias, que no es lo mismo que una, y salir a golpear las puertas en el mundo como hacen, por ejemplo, los brasileños, esto va a tener relevancia. Pero verdaderamente hay conciencia de esto, o van los presidentes pre-tempore y ahí quedan, sacan fotos y... Por eso mismo, a ver... ¿Cuál va a ser la actitud de la provincia? La gestión del Norte Grande fue ante el embajador, que ahora es el canciller, ante el embajador en Estados Unidos, con Wertheim, sí, juntarse con el BID. Vino toda la gente del BID a Santiago del Estero, fueron todos los gobernadores, se invitó a más de 400 empresarios de todo el norte del país, donde vieron las posibilidades que tienen de invertir y de conseguir fondos para inversiones en el Norte Grande. Eso es un hecho práctico, digamos. Se le entregó cómo hacer los proyectos, se le entregó los mails de los contactos, a quién hay que llamar, cómo canalizarlos, y ese trabajo es una realidad. ¿Y el rol del Chaco?
Y el en ese contexto está trabajando, de hecho hay 2 proyectos ahí dando vuelta que tienen que ver con uno, con biocombustibles es uno, y otro que se está analizando ahora. La gente de la fiduciaria está trabajando con este tema y son un poco el enlace y el consultor para ver cómo se puede generar este tipo de proyectos. Claro, porque acá había fábrica. Una es de Isidoro Boitum, por ejemplo, que tiene una fábrica de biocombustible, ¿no es cierto? Que siempre tropezaba con la falta de apoyo del Estado, ¿no es cierto?, para tener créditos que le permitan desarrollarse y todo lo demás. Por eso, la pregunta, ¿no es cierto?, básicamente es, ¿hay verdadera conciencia y convicción de poder ayudar a la actividad privada para que haya desarrollo, progreso, y que no tengamos que penar, ¿no es cierto?, que de 12.000 empleados o trabajadores de la obra pública hoy hay 4.000? Sin duda. Pero a ver, nosotros, insisto con la cuestión, nosotros tenemos que, además, sincerarnos. Tenemos 2 puertos, ¿cuál funciona? Ninguno. No, y además... Entonces, si no hacemos las inversiones que correspondan en los puertos... de infraestructura, claro. Infraestructura, nosotros no podemos salir a competir nada con nadie. ¿Por qué? Porque esta situación, además, es otro tema que se está planteando en la región litoral. Si vos tenés puerto, no vas a destrozar rutas, porque van a ir por barcaza. Entonces, hay el conglomerado de trabajo de logística que está haciendo Norte Grande, el CFI y todo lo demás, es un trabajo muy interesante, muy bueno, y que obviamente necesita los fondos para poder encajar todos los proyectos que mejoren toda la logística que tiene que ver con Norte Grande. Entonces te pregunta, porque se nos está terminando el bloque, todos estas connivencias que había con Piquetero, ¿es historia? ¿No se va a volver a repetir? Es historia, definitivamente es historia, porque además somos una provincia que aprobó una ley donde prohíbe la intermediación. No se le puede entregar hoy a cualquiera 100 cajas de mercadería, 100 bolsines navideños, lo que sea, para que entregue cualquiera. Lo que lo entregan son todos con contralor del Tribunal de Cuentas, son funcionarios públicos, tienen responsabilidades ante el Tribunal de Cuentas de las cosas que se entregan, y por sobre todas las cosas, esto de la intermediación, del corte de ruta, del aprete, no va más. La gente se cansó, y fíjese usted qué rápido, fue un corte del 10 de diciembre para acá, cero. Entonces, evidentemente había una connivencia política y una competencia tal vez entre distintos ministros, a ver cuántos piqueteros tenía cada uno, a ver quién lo apoyaba más al legislador. La verdad, eso se terminó, se acabó, y vamos a seguir en ese camino, definitivamente. ¿Qué va a pasar con las grandes obras que no hay? Aportes del Estado Nacional y que están medianamente paradas o discontinuadas. Bueno, caso Acueducto, ¿no? Bien, caso Acueducto, se ha rescindido el contrato con la empresa que estaba, que era una UTE. Se ha rescindido el contrato por parte de la provincia, y ahora el gobierno nacional en los próximos días va a estar anunciando el llamado a licitación para terminar el 20% del acueducto que falta hacer para poder terminarlo, y de una vez por todas que tengamos agua para el Chaco. Imagínese usted que empezó en el 2011, estamos en el 2024, 13 años de construcción. Sí, claro, la primera parte del acueducto que pusieron ya está vetusto. Sí. Entonces, la verdad que se lo inauguró 5 veces y nunca funcionó. Es una nunca. A ver, yo soy de Las Breñas, yo tomo agua de pozo. La vicegobernadora de Charata. ¿Me entiende? La ministra de Desarrollo de Las Breñas. Conocen en profundidad. Conocemos eso, es decir, la cooperativa de agua potable de Las Breñas es una buena cooperativa, pero saca agua de pozo, nos potabiliza el agua y nos entrega. En unos días empieza el verano. ¿Qué va a pasar? ¿Compramos abanico? No. ¿Qué va a pasar? ¿O la provincia nos va a satisfacer? No, mire, le cuento. Nosotros pretendíamos tener en este momento que estén instalados 4 nodos, los 4 generadores que eran de Agreco, que era Saespeña, Castelli, Villa Ángela y Misión Nueva Pompeya plenamente. No se aprobó el crédito, esto hizo una demora muy importante, no se aprobó el crédito para poder contratarlo directamente, entonces tuvimos que hacer un llamado a licitación. Ayer se firmó el acta, por la cual conseguimos 15 megas para Saespeña, 15 megas para Castelli, 15 megas para Villa Ángela, y en Misión Nueva Pompeya, en escalonado, va a haber 6 megas, el año que viene va a haber 8 y después va a haber 10, porque desde Misión Nueva Pompeya, que no está conectado a nada, es increíble que no tengamos conectado ni siquiera eléctricamente el impenetrable, después de 16 años de declamaciones, que Misión Nueva Pompeya abastece a Sausal, Sausalito, Fuerte Esperanza. Entonces, esto está solucionado. Lo que sí, con una demora debido a la falta de aprobación de crédito y de un proceso licitatorio muy difícil, porque la gente tiene que saber que los generadores que nos permiten sostener el sistema eléctrico
las empresas no están interesadas en venir aquí, por más que le paguemos claro, lo que le paguemos, porque están todos trabajando en Vaca Muerta, porque Vaca Muerta Sí. no tiene sistema y allá en Vaca Muerta trabajan Es rentable. Claro. 24 horas al día, Sí, claro. 7 días a la semana y los 365 días del año. Y acá van a trabajar en periodo estival y después baja el consumo, entonces se estabiliza el sistema y no hacen falta. Entonces fue muy difícil lograr lo que se logró ayer, aunque no haya tenido tanta trascendencia, pero para nosotros es clave. Así que estimamos que en 45, 60 días esos transformadores, esos generadores van a estar trabajando. Por otro lado, aclaro, también en situaciones complejas eléctricas nos ayuda mucho la central solar de MSU, que está en Pampa del Infierno. Generalmente cuando hay colapso energético del Trasnea, se tardaba 2 horas en volver al sistema. Hoy probamos con un colapso que hubo hace 2 o 3 semanas, la gente se echó y en 22 minutos volvió el sistema a estabilizarse, inyectado por energía solar. Ministro, este año fue un año muy duro, con tremendos ajustes, sabemos las carencias, sabemos las necesidades que tiene la gente y aún así siguen apostando a mañana. ¿Qué mensaje le podemos dar a gran parte de la ciudadanía que nos ve a través de 3 o 4 canales? Este programa se repite un montón de veces, así que está necesitando un mimito, ¿no es cierto?, la población. Mire, el mimito como gobierno es simplemente decirle que cada compromiso que se ha hecho lo hemos cumplido. Hemos dado previsibilidad, hoy se están pagando los aguinaldos, el 2 y 3 de enero se van a pagar los sueldos de diciembre. Es un desembolso superior a los 400 millones de dólares que se hacen en 40 días para poder satisfacer los pagos de activos y pasivos de la provincia del Chaco. Entonces, a pesar de todas esas dificultades que usted dijo, poder cumplir con esto, poder sostener la cadena de pago del comercio, porque el empleado público va, paga su cuenta, le paga a su almacenero de barrio, el supermercado. La verdad que le decimos a la gente que tenga esperanza, que tarde o temprano Argentina se va a ir estabilizando y esa estabilización viene de la mano de la baja de la inflación, viene de la mano de esas pequeñas generaciones de empleo que te decía hoy, de que se están inaugurando nuevas cosas, y también decirles que hay una esperanza, obviamente que nada va a ser fácil, pero que tienen un gobierno encabezado por Leandro Esdero que ha cumplido todos y cada uno de los compromisos que ha hecho en su campaña electoral. Feliz Año Nuevo. Igualmente. La verdad que un gobernador que primero ejerció un liderazgo y un destino claro hacia dónde quiere llevar el Chaco, digamos, ¿no? Quiere sacarlo de eso, como él bien lo dice, de ser famoso el Chaco por malas noticias, por malos indicadores, por piqueteros que están presos ahora, por pobreza. Y para esto, bueno, empezamos el trabajo en este año. La verdad que fue un año, como bien lo planteás, complejo, sumamente complejo por todas estas cuestiones que decís, porque no solo en lo que a mí respecta son obras públicas, ¿no? Y las obras públicas estaban 100% paradas hace más de un año, desde julio del año pasado, y con muchísima deuda, porque no se había pagado nunca las redeterminaciones de precio en un año con una inflación que rondaba el 200%. O sea que la deuda acumulada era tremenda, no era solo la obra parada, sino que esa obra parada acarreaba una deuda enorme, o sea que para arrancar uno tiene que primero armar un plan de pago de la deuda y después arrancar. O sea que, y esto sumado a esto, que también es cierto, una visión nacional de parate total de la obra pública a nivel nacional, o sea que toda la obra que tenía presupuesto nacional fue cortado prácticamente, fue cortado de cero, nos mandaron las obras pero sin sus recursos. O sea que con ese panorama que de alguna manera se lo mostré en los primeros meses de gestión al gobernador, me ordenó ordenar, armar plan de pago, trabajar fuertemente con algunas prioridades y reactivar la obra, porque él es arquitecto, yo soy ingeniero, sabemos que la obra pública genera muchísimo movimiento. Ahora, ¿qué perspectivas tienen respecto a estas ideas que tiene el presidente de la Nación de generar sociedades mixtas entre el Estado y la provincia, empresas particulares que se interesen para proseguir con las obras públicas porque no tienen mucha intención de mandar plata?
Nosotros estamos de acuerdo en términos de, por ejemplo, no generar, que no se meta el Estado en cuestiones que quizás esa combinación de Estado-privado genere reactivación. Estoy hablando, por ejemplo, puertos, estoy hablando, por ejemplo, aeropuertos, Pero en líneas generales hay muchas obras que el privado no se va a meter porque no le es rentable. Claramente, si el privado no ve rentabilidad, que a mí me parece bien que se active. Obvio, no, por supuesto. Y hay obras que son indispensables para el desarrollo, para sacar la producción, para la salud y demás, que bueno, que entiendo que si no se mete el Estado no lo hace nadie. Entonces, en eso sí tenemos diferencias. Claro, pues los empresarios no son filantrópicos, ¿no es cierto, Néstor? No hacen filantropía, quieren ganar plata. La gente cuestiona al empresario porque gana plata. El objetivo del empresario es ganar plata, no es para censurarlo. Sí, el empresario que gana plata genera además empleo. Claro, por supuesto. Genera además trabajo. Nosotros no estamos en contra para nada del empresario que gane plata. No, claro, digamos, por supuesto. Mientras no sea desmesurado. Claro. ¿No? Me parece que hay empresarios que están apostando al Chaco, que están invirtiendo su plata y a eso lo tratamos de ayudar. Es más, le incentivamos y le tratamos de llevar la infraestructura para que ese emprendimiento de alguna manera tenga resultados, ¿no? Hugo, hace tiempo que estamos nosotros acá con todos estos métiers políticos y sociales y económicos en la provincia. Hay dos cosas, ¿no es cierto? El puerto, seguimos jodiendo con el puerto donde está cuando tenemos 2 millones de problemas para el dragado, para la permanencia a la profundidad, que no entran las barcazas. Todos los proyectos que se hicieron para hacerlo del otro lado de la isla Santa Rosa, todos quedaron ahí dando vuelta y seguimos apostando a un puerto que no sirve. Tengo un mandato del gobernador Esdero de que en lo que va de este año 2025 los puertos estén funcionando. Aleluya. Estén funcionando, con el sistema que sea. Estamos buscando todas las alternativas. Los puertos, tenemos 2 puertos que no funcionan. Uno por falta de dragado, claro, otro por falta de equipamiento, claro, no tiene grúa, no tiene silo, claro, no tiene, o sea, y tenemos una junta de grano, te agrego la junta de grano, sí, claro, que saca los Colono, que saca los productos por camiones, es ridículo, claro. Está la junta de grano al lado del ¿Y río. con qué costo? Y sí, totalmente, los costos que llevar por camiones, digamos, y con el peligro que eso genera y demás. Tengo el mandato y lo vamos a cumplir, estamos trabajando en varias alternativas y a principio de año creo que vamos a presentar en sociedad cuáles van a ser las alternativas y el gobernador va a decidir, ¿no? Para el 2025. Bueno, ya es una buena para el 2025. La otra. Esta es una provincia muy particular, ¿no es cierto? Yo siempre digo que hasta la lechuga la traemos de afuera. El 92% de los productos que consumimos los chaqueños es importado. No del exterior, de otras provincias. El tomate, el queso, la leche, no tenemos tambo. Mira, desde la época de Florencio Tenem estuve con todos los gobernadores. Con todos los gobernadores escuché, no sé, tenemos que tener una vaca que dé leche, claro. Pero la vaca hay que tener infraestructura, hay que promoverlo. No tenemos un tambo. ¿Te acuerdas cuando estaba Milcao acá en la entrada? Sí, claro. Se fue porque no tiene materia prima. Ahora, vamos a apostar horticultura, lechería, todo eso de consumo inmediato que generaría sería una buena cadena de producción. Mi parte es generar infraestructura para toda esa ingeniería de producción que tiene, la verdad que Chaco tiene una gran ventaja en ese sentido. Y nosotros, si bien no tenemos esto, yo tengo que dar la derecha al sector empresarial de la construcción aquí del Chaco. La verdad que son chaqueños que trabajan e invierten en el Chaco. Y no es la parte productiva, pero sí es la parte que genera infraestructura. Y la verdad que con muchísimas dificultades. En este año nosotros nos propusimos hacer un salvataje de esas empresas porque realmente estaban en un momento muy complejo, con mucha deuda. Hicimos una ingeniería con el Banco del Chaco para poder sacarles créditos con tasas subsidiadas para de alguna manera reconocerle la deuda que tenían y entonces podemos activar la obra pública. Y en ese sentido activamos la obra pública, que es lo que me compete, digamos, ¿no? Y quizás con las prioridades que nos fijó el gobernador: salud, educación, caminos, seguridad. Bueno, y en este sentido tenemos hoy, Morelos, más de 100 obras activas con presupuestos 100% locales a lo largo y a lo ancho de la provincia. O sea que lo que yo te digo es que el empresariado, por lo menos ligado a la construcción, es un empresariado que apuesta al Chaco.
lo tengo que reconocer. Sí, claro. Y bueno, hay que brindarle las posibilidades para que se sigan Claro, son obras que están desarrollando. localizadas acá, pero normalmente los gobernadores y los ministros apuestan de pronto a las grandes obras, porque además, hablemos comunicacionalmente, lo que más se ve. Y descuidan a los pequeños productores que tienen un efecto multiplicador inmediato. Y son los que están pidiendo a grito hoy, denme una mano. Totalmente. Nosotros, el gobierno de Esdero tiene un plan estratégico muy ligado a esto, digamos, muy ligado a apoyar. Con la ¿Por qué? educación. Porque tenemos un gobernador muy activo que anda 100%, 24/7 por la provincia y se junta con los productores de acá y sabe que acá hace falta camino. Se junta allá y sabe que acá tiene que llegar la energía. Entonces, infraestructura está al servicio de ese plan estratégico que nos marcan las otras áreas, digamos, producción, salud, educación. ¿Qué le podemos decir? Hubo un run todo este tiempo, ¿no es cierto?, los famosos generadores de energía que les daban el crédito que le pidieron, todas las chicanas políticas que finalmente la termina pagando el pueblo, ¿no es cierto? Ustedes encontraron un paliativo, compraron los generadores. ¿Qué nos va a deparar este verano? Va a ser un verano complejo como viene siendo todos los veranos. Acá hace calor, no este verano, siempre hace calor. Y siempre se corta la luz. Es un común denominador, porque nunca se hicieron las inversiones que se deben hacer. Nosotros arrancamos una serie de obras que tienen que ver, pero la solución en energía es a largo plazo. El día de mañana seguramente vamos a estar firmando, en diciembre se va, por ejemplo, la generadora Greco de Provincia de Nueva Pompeya, que alimenta de energía, genera la energía porque no está interconectada, en todo lo impenetrable. Estamos firmando un contrato con una empresa que esa empresa Greco le cedió sus contratos y demás, y llegamos a un acuerdo. También llegamos a un acuerdo para las generadoras que se retiraron, hablando de Saspeña, de Villa Ángela, de Castelli. O sea que, bueno, estamos trabajando, siguen siendo paliativos, pero estamos trabajando con un plan energético a largo plazo para que de alguna manera estos grandes problemas que tenemos siempre, y la industria además, se pueda aprender de la energía, ¿no? ¿Y qué apuesta ahí a la energía solar, a la energía eólica, Muchísimo. ¿no es cierto?, que nos va a dar independencia de la dependencia que tenemos de Arnarza y de todo esto de Buenos Aires, y nos va a permitir tener una energía más barata. En este momento tenemos 6 proyectos en marcha, en Villa Ángela, en Charata, en Castelli, sumado al de Pampa del Infierno que inauguramos este año, que lo pusimos en marcha. La verdad que proyectos muy importantes y estos van a ir dando soluciones energéticas a toda la provincia del Chaco. Claro. La verdad que es una de las grandes alternativas, no nos estamos quedando con esa sola fuente de generación. Estamos viendo generación a gas, con biomasa también, con residuos de bosques y demás. Así que bueno, tenemos un abanico de proyectos en marcha, te diría. ¿Vamos a tener independencia o vamos a seguir atados a la dependencia de Narsa y los grandes grupos productores de energía en Buenos Aires? Que esto nos termina atando, porque cuando queremos una persona que quiera generar energía no puede. Es un gran problema que tiene el país, Morelo, la verdad, ¿no? Esto es federalismo entre comillas, digamos, porque en realidad todo muere en Buenos Aires. Esta energía que generan estas generadoras lo ponen en el sistema y el sistema es el que distribuye, el sistema sigue siendo nacional. O sea que esto ya es un planteo que hay que hacer entre gobernadores. El gobernador está haciendo planteos como este, yo lo acompañé tanto en las reuniones de los gobernadores del Norte Grande, como la que armamos hace poquito del litoral, digamos, donde están Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones, digamos. Estos son planteos ya que deben hacerse para qué modelo de país se quiere, digamos, ¿no? Sin ninguna duda. Bueno, he visto con mucho placer de que consiguieron plata para la Ruta 13, pero ¿qué pasa con las otras rutas, no? Porque como no hay un mango en Buenos Aires, convengamos que las rutas nacionales se están cayendo. Y esto de la dificultad más grande que tenemos ahora, digamos, ¿no? Porque en realidad Vialidad Nacional no está desaparecida, sin financiamiento, y las rutas se están cayendo realmente. Sí, esto de la Ruta 13 estaba caído porque en realidad el gobierno anterior había cortado la relación con Fonplata. Massa se había retirado de Fonplata, y esa Ruta 13 la financia Fonplata. O sea que del minuto 1 nosotros empezamos a reiniciar ese nexo que había entre el Estado argentino y entre el Estado chaqueño con este banco multilateral. Porque en realidad se habían cortado las obras, se había cortado la línea de financiamiento por decisión de Massa y de todo el kirchnerismo que gobernaba. Y la verdad que las obras quedaban colgadas, como las que volvió a activar el gobernador Esdero.
un tramo importante de Choroti al Saray. Pero bueno, la verdad que el esquema nacional se tiene que hacer cargo, porque si no, de las rutas nacionales, por lo menos los troncos más importantes, porque eso es sumamente importante y la verdad que es una realidad que, bueno, la venimos reclamando por ahora, nada más. Ahora, este es un ministerio que tiene mucha gravitación, por eso es el Ministerio de Infraestructura. Sin infraestructura no podemos avanzar. ¿No es cierto? ¿Qué espacio te dan en todo el contexto, ¿no es cierto?, de gabinete y del Poder Ejecutivo a un ministerio la relevancia que tiene? El gobernador Esdero nos hace participativo a todo, digamos, ¿no? Obviamente yo tengo mucha participación junto al gobernador, diseñamos en función a esta sábana corta que él dice, porque es cierto, nosotros tenemos las prioridades. Hoy por hoy tenemos activo, por ejemplo, el Hospital de San Martín, el Hospital de San Bernardo, el Hospital de Bedia, que estaban en un 10%, sí. Lo queríamos terminar, lo reactivamos la semana pasada, inauguramos el Hospital de Quitilipi, una obra que le faltaba mucho y tenía mucha deuda. Inauguramos el Hospital de Charata, tenemos 10 obras en el Hospital Perrando, estamos armando un espacio para un resonador, para un angiógrafo, otro espacio para un angiógrafo, tenemos 10 obras en el Hospital Pediátrico y Perrando. La salud, poner la ficha en la salud de educación es un poco la línea que fijó el gobernador Esdero. Tenemos centros de salud, la semana que viene vamos a estar inaugurando un centro de salud muy importante en Barranquera, y la verdad que en ese todo con presupuestos nuestros es muy difícil, digamos, porque la verdad que la sábana, como él dice, es corta. Pero en materia de seguridad, que también hay una línea, estamos trabajando en la ampliación de la alcaldía de... Sí, inclusive la justicia hizo cerrar un pabellón ahí. Sin duda, porque esto está colapsado, son cuestiones colapsadas, digamos, pero de siempre. Lo de siempre, bueno, pero si no se hace algo, la cosa empeora, no se tiende a mejorar. Entonces tenemos un plan para mejorarlo, inauguramos 3 comisarías en el mes pasado. Estamos trabajando, por ejemplo, en esto que se está haciendo aquí en el área metropolitana, no solo en este plan de bacheo que se hizo junto a Vialidad y al municipio, y iluminación que hicimos nosotros con el municipio, estos de repavimentar las avenidas importantes, 25 de mayo, 9 de julio, tienen que ver con el plan estratégico del gobernador Esdero para que el área metropolitana y su capital tenga un funcionamiento fluido y como corresponde. Nosotros, que éramos la capital del nordeste argentino, estábamos realmente devastada, digamos, con una ciudad devastada, llena de mugre, toda rota, sin iluminación. La verdad que no es fácil recuperar esto, pero estamos encaminados. Hugo, el año 24 se va, lleno de ansiedad, lleno de tristeza, lleno de sufrimiento, lleno de padecimiento, pero nunca hemos perdido las expectativas. Fíjate vos, ¿no es cierto?, que la mitad de la población argentina está apostando al 2025. Sí. ¿Qué mensaje le podés dar a la gente? El objetivo de este desafío es tener contacto directo con ustedes, que son la herramienta ejecutora del gobernador de la provincia, ¿no es cierto? Y la gente está esperanzada para ver que le diga quién es, porque finalmente son ustedes con quien el público primeramente llega, qué nos depara el 2025. Primero, o desde tu óptica, ¿no? De mi óptica, yo te soy 100% sincero. En principio soy muy optimista. Soy optimista por varias cuestiones. Soy optimista por el gobernador que tenemos. La verdad que vino con un claro objetivo de a dónde quiere llevar al Chaco y trabaja denodadamente para eso y nos exige a nosotros, sus ministros, sus colaboradores, que estemos a esa altura. En principio por esto, digamos, ¿no? Por la claridad que tiene en todos estos aspectos. En mi caso en obras públicas, pero vos tocaste la producción, sé lo que piensa en educación, sé lo que piensa en salud y lo que hace en consecuencia de lo que piensa. Trabaja y está en casi todos los detalles. Ese trabajo es muy importante porque esto fue un año duro, sin duda, pero la pasamos, digamos. La pasamos a base de trabajo, a base de esfuerzo, a base de ordenar las cuentas. Pagamos ¿cuánta deuda este año? Más de 80 millones de dólares, no nos daban ni un crédito y veníamos pagando deuda en una provincia sin un peso, digamos. O sea que tenemos un gobernador que me da la visión para ser optimista. Y soy optimista en el país que tenemos. Y a la gente... Es un país que si se generan de alguna manera, en eso sí estoy esperanzado, en que esta estabilidad se continúe, que este esfuerzo que estamos haciendo todos los argentinos por generar esa estabilidad y esto que plantea el presidente del déficit cero, que es normal, en cada casa nosotros tenemos que
que gastar lo que entra, digamos, esto es normal. Si ese esfuerzo que estamos haciendo todo el argentino por lograr ese déficit cero, yo creo mucho en el país y creo mucho en los argentinos, o sea que estoy convencidísimo que va a ser un año de recuperación, de salida y de, bueno, buen augurio para generar las bases en serio de un crecimiento en serio. Nuestro país tiene mucho para crecer, siempre fue así y no pasaba, pero algunos cambios que yo no estoy, algunas cuestiones que no estoy de acuerdo con el gobierno nacional, sobre todo con la forma, pero creo que muchas de las cuestiones que se están haciendo había que hacerlas. Hugo, feliz año nuevo. Feliz año nuevo. La verdad que se fue muy rápido, ¿no? Sí, por suerte. El tiempo pasa rápido, pero bueno, si pasa rápido quiere decir que uno estuvo muy ocupado. Nosotros cuando asumimos un poco teníamos la perspectiva de que el ministerio le faltaba un poco de orden, organización, de tener comunicación entre los diferentes efectores, de comunicación desde las áreas centrales hacia los hospitales, desde los hospitales a las áreas centrales. Creíamos que se había perdido un poco tenía la percepción de esa situación por haber sido empleado del ministerio durante muchísimos años, tenía la percepción de que nos estaba faltando empezar a dialogar entre nosotros, ¿no? Y eso incide enormemente en los resultados sanitarios, porque si uno no conoce la realidad del compañero, del vecino, por ahí la gente andaba sin la atención que necesitaba. Entonces, creo que el avance más fuerte que tuvimos en el 2024, después de haber encontrado una provincia en pleno brote de dengue, sin insumos, con muchos medicamentos vencidos, con una situación totalmente caótica del parque automotor, de ambulancia, más de 150 ambulancias tiradas en toda la provincia, sin capacidad de poder recuperarlo y una situación financiera muy comprometida. Empezamos, como yo siempre digo, tenemos que ser los mejores bomberos para apagar los incendios, pero no podemos dejar de pensar que en el fondo en algún momento tenemos que dejar de apagar incendios y empezar a trabajar para que no se produzcan. Claro. Entonces yo creo que el 2024 fue un año de apagar muchos incendios, de muchas situaciones muy dramáticas. Los primeros meses fueron muy complejos, muy complicados, porque no teníamos las herramientas que necesitábamos. Al no tener insumos no podíamos dar respuesta a la necesidad, en pleno brote de dengue, con muchas críticas hacia la gestión, pero también teníamos que organizar un proceso institucional que dé un orden, ¿no? Porque a la gente finalmente no le importa, ¿no es cierto?, quién las excusa, sino y sobre en un área tan sensible como es la salud, ¿no? Bueno, no, que nos falta, no tenemos insumos. Bueno, el problema que le faltan insumos, el problema de ustedes. Yo lo que quiero es dar una vacuna de pronto, ¿no? Sí, o sea, se había normalizado una situación que era anormal. Entonces yo siempre digo que las cosas, los errores no se van a convertir en acierto por más que persistan en el tiempo, ¿no? O sea, el error siempre va a seguir siendo error. Entonces modificar esas cuestiones, el acostumbrarse a no tenerlo y por lo tanto es normal que te diga no tengo, no está bueno para la gente, porque la gente en verdad es como usted lo dice, o sea, la gente necesita solucionar una necesidad, no le importa quién es el autor del... Si está con fiebre, está ahora con fiebre. Sí, claro. No, casualmente en esta semana, estas últimas 2 semanas, estuve dialogando con alguien que nos tiene que proveer algunos recursos para el Estado, para el funcionamiento del ministerio, y me decía, bueno, programamos para enero. Y le digo yo, la verdad es que la necesidad no la tengo en enero, la tengo hoy. Se enferma, le duele, claro. Entonces empecemos a normalizar, pero bueno, ustedes, los tiempos se aceleraron, me decía, y bueno, le digo, pero la realidad es esta, y si nosotros logramos acelerar los tiempos y los procesos en beneficio de todos, entonces la gente tiene la necesidad detrás, o sea, siempre digo que detrás de cada crítica hay una necesidad. Obvio, claro. Y que nosotros la tenemos que escuchar. Entonces, si vos me preguntás un resumen del 2024, es un año extremadamente intenso, pero un año donde a nosotros nos permite tener un afianzamiento institucional que nos permite encarar el 2025 con mejores perspectivas, porque hoy tenemos más datos que nos permitan gestionar, ¿no?
Es fundamental que cuando uno gestiona un ministerio tan complejo como salud, es tener datos para la toma de decisiones, porque la percepción subjetiva de la persona es una percepción. Claro, absolutamente, claro. Ahora, todas estas experiencias, todas estas situaciones que a ustedes, estas críticas, estas experiencias, los van a ayudar a mejorar algo que fue muy criticado durante mucho tiempo, que estas falencias que había no eran más que el resultado de la mala administración. Yo siempre cuando hablo con las autoridades del gobierno, yo creo que yo tengo una ventaja. Como ministerio, nosotros tenemos una ventaja, que una de las prioridades que estableció el gobernador es salud. Y sí, tener el apoyo que él nos da a nosotros como Ministerio de Salud, Educación, Salud y Seguridad, es invaluable. Yo creo que muchos de los que estuvieron sentados en el lugar donde hoy me toca estar, hubiesen tenido el apoyo que yo querido tener, el apoyo que hoy tengo de parte del gobernador. Entonces, en un año de una situación muy difícil para la provincia, la prioridad pasó a ser salud. Y siempre cuando hablo, muchas veces lo comento con él, que uno tiene dentro del Ministerio de Salud dos componentes en recursos humanos, porque los recursos humanos son los que te van a dar la solución del sistema asistencial. Si nosotros creemos que el Ministerio de Salud o la salud de la población se construye a partir de obras civiles, como hacer hospitales. Sí, sí, infraestructura, claro. Infraestructura, sí. Nosotros hubiésemos tenido una provincia con el sistema sanitario funcionando perfectamente. Claro. Teníamos grandes edificaciones, lujosas edificaciones, pero que estaban vacías por dentro. Sí, el caso del hospital de Castelli, ¿no? Semejante. Que todavía para nosotros sigue siendo un problema, o sea, sigue siendo un tema pendiente de completar los recursos humanos. Sin embargo, la semana pasada en esta última semana fue el aniversario del Hospital Perrando, y el Hospital Perrando ediliciamente deja mucho que desear. Sí, sin embargo, sigue siendo el faro que pero sostiene. Es un hospital de cabecera. Sigue siendo el faro que sostiene. Y yo, hablando un poco con la gente del Perrando, le decía que el prestigio que tiene el Hospital Perrando y los servicios que brinda el Hospital Perrando no está dado por la infraestructura, está dada por la calidad de sus recursos humanos y por la dedicación que le ponen. No lo da ni la medicina privada acá. Convengamos Sí, que sí. Cuando hay un hecho de urgencia, hasta ustedes profesionales, privados y con clínica, dicen, no, vamos a terapia del Perrando. Sí. Es decir, esto hay que reconocerlo. La calidad médica que hay en el Perrando es óptima. Pero aparte tiene también, defendiendo un poco las instituciones privadas, me parece que los argentinos nos merecemos una discusión seria sobre la sostenibilidad del sistema público-privado. Porque tenemos que empezar a ser mucho más eficientes en la utilización de recursos. Eficiente en la utilización de recursos quiere decir administrar bien. Y me parece que somos poco profesionales. Si usted me pregunta una crítica que tengo hoy hacia el ministerio, que hoy es responsabilidad mía, que me cuesta un poco decir que... me cuesta la cuestión unipersonal, ¿no? Esto se sostiene porque hay un equipo. Sí, por supuesto. De última, me toca a mí estar sentado en el lugar de comandar un equipo, pero nada sería posible si no tuviese gente abajo que trabaja todos los días. Y gente hasta más insignificante. Entonces, cuando hablamos de recursos humanos en el Ministerio de Salud, tenemos que hablar de dos cosas fundamentales. Hay recursos humanos que tienen actividad sanitaria asistencial, pero hay recursos humanos, que no son para nada despreciables, que tienen que ver con tareas y procesos administrativos. Que si uno no tiene procesos y tareas administrativas claras, que necesitan números detrás para la toma de decisiones, ¿cómo hacer un pedido el médico no puede operar? Claro, lógico. Entonces, nosotros encontramos esa situación. Cuando quisimos saber cuál era el stock de medicamentos de la provincia, no podíamos saber exactamente hasta casi 4 meses después que hicimos un stop en la distribución de medicamentos. 4 meses demoraron en saber. Porque coexistían 3 sistemas administrativos informáticos diferentes que no se comunicaban entre sí. Entonces era como una torre de Babel, cada cual hablaba un idioma diferente al otro. Entonces lo que nosotros hicimos es, hoy tenemos consolidado un sistema de gestión de farmacia único, donde todos dialogan el mismo sistema y donde yo hoy me siento en una computadora y tengo, con un margen de error, porque eso es trabajar sobre el error y la corrección, la posibilidad de saber qué pidió un hospital, una región sanitaria, qué tiene los depósitos de farmacia o los depósitos de Colono, que es la distribuidora, y nos encontramos con muchas de esas cosas. Entonces pudimos hacer
unificar fuentes de información que permitan tomar las decisiones. Y eso incide fenomenalmente sobre la asistencia sanitaria. Claro, por supuesto. Si no le da los elementos que necesitan. A ver, la racionalidad de las compras te permite muchas cosas. Nosotros encontramos cosas que hoy nos hacen falta. Insulinas que se terminaron venciendo porque no fueron ocupadas. Un disparate. Un disparate. Eso es absoluta negligencia y desidia. Yo lo califico tremendo. ¿Y por qué ocurre eso? Porque cuando yo no sé quiénes son los usuarios que van a necesitar, probablemente el mecanismo de compra no sea el adecuado y termine comprando cosas que no necesito y faltándome cosas que sí necesito. No, pero es una barbaridad. Y ese es un trabajo todavía para nosotros que va a llevar mucho tiempo hacerlo, pero lo que, como siempre digo, nosotros tenemos que tener en claro cuál es la dirección en la que queremos ir. Cuál es la dirección y tenemos que trabajar para modificar en el trabajo el error, porque si esperamos alinear todas las situaciones para lanzar o empezar a hacer algo, seguramente nunca lo vamos a lograr. Bueno, en eso fue muy directo Otero, ¿no es cierto?, cuando hizo sus primeros mensajes, ¿no es cierto?, lo que él representaba la salud, la educación, la infraestructura, motivo por el cual tiene a hombres probos como ustedes, ¿no es cierto?, que están respondiendo a la bajada de línea clase del gobernador, ¿no es cierto?, por eso, para eso están, ¿no? Sí, o sea, yo la verdad que soy un agradecido del gobernador en el sentido que me desafió. Para mí este es un desafío, ¿no? Uno lo saca de la zona de confort muchas veces, ¿no? Pero es más fácil que te saquen de la zona de confort y que te desafíen a trabajar en esta situación cuando la persona que te lo desafía tiene la claridad conceptual de lo que quiere y de lo que pretende. Hay tres cosas, ¿no es cierto?, que siempre andan mollando y fueron temas de este año. Principio, la necesidad de médicos y en segundo lugar los salarios de los médicos. Bueno, dos temas importantísimos. Nosotros asumimos el 10 de diciembre y yo tengo conocimiento de otras provincias, porque tengo familia, porque tengo colegas que trabajan en otras provincias, y nosotros estábamos desde el punto de vista del pago de nuestros profesionales un poco atrasados con respecto a provincias vecinas. Eso provocaba que había profesionales, por ejemplo, de acá o del interior de Chaco, que se iban a hacer guardias a Reconquista, Santa Fe o a Formosa, capital. Entonces, una de las modificaciones que le pedimos al gobernador era que si nosotros teníamos que frenar y contener nuestra tropa, que no eran ambiciones desmedidas, deberíamos apostar en un reconocimiento financiero. Y el gobernador lo entendió, el ministro de Hacienda también lo entendió, por eso nosotros solos no podemos subsistir, nosotros tenemos otros ministerios que colaboran fuertemente con nosotros, Hacienda, infraestructura. Entonces hicimos un 70% aumento del valor de la hora de guardia en ese momento, y posterior el gobernador tomó la decisión de ejercer mecanismo de pauta salarial que permitió que nosotros hoy estemos dentro de los salarios mejor pagados, que no quiere decir que sea lo que uno desea o lo que uno pretende. ¿El mejor pagado de la región? De la región. Yo lo hablaba con la ministra de Salud de Santa Fe la otra vez y me decía, Sergio, se frenó, la gente, me están haciendo falta profesionales para que vayan a cubrir algunos lugares donde me cubrían antes gente que se empezó a quedar en el Chaco. Y aún así el déficit de profesionales médicos es altísimo y lo tienen todas las provincias. Me parece que el desafío más grande en esa cuestión es empezar a entender cómo vamos a salir de esta situación. Y el cómo va a salir es empezar a darnos cuenta qué hicimos durante la pandemia. Recién fuera de cámara hablábamos un poco sobre la pandemia. Nosotros en Sáenz Peña logramos evacuar muchísimas de las necesidades asistenciales con personal no médico y con estrategias digitales. O sea, durante la pandemia había un equipo que se llamaba traqueador, que era el seguimiento diario que hacían de los pacientes, que no eran médicos, sino que eran enfermeros, bioquímicos, odontólogos, que tenían la experiencia y la expertise necesaria como para poder trabajar en un área circunscripta con preguntas dirigidas. Si eso lo hicimos durante la pandemia y logramos contener mucha demanda sanitaria, ¿por qué no lo podemos hacer ahora? Porque médicos disponibles para hacer lo que nosotros necesitamos en las condiciones que siempre necesitamos, es muy difícil de conseguir. Yo no puedo creer cómo se nos disparó. Es un tema tan sensible, tan importante, pero se nos disparó este bloque y lo que quiero es que en 3 o 4 minutitos le hagamos un pantallazo de cuáles son las perspectivas
independientemente de todo esto que describimos, de las dificultades que se encontraron, de las carencias que tenemos, de los problemas administrativos que hay, ¿cómo ven ustedes el 2025? El 2025 sigue siendo un año de muchos desafíos, porque el contexto de la realidad nacional y el contexto de la realidad provincial no escapa al Ministerio de Salud. Pero lo que sí tenemos más herramientas como para tomar decisiones que sean más racionales y optimizar la utilización de los recursos. Acá hay que romper el mito de que cuando uno mira desde el punto de vista financiero o económico, un acto sanitario está restringiendo acceso. La accesibilidad al sistema sanitario no significa tener las puertas abiertas, sino significa que la gente tenga la posibilidad de tener un recurso en el momento y en el lugar que lo decida. Claro. Y en esto, una deuda pendiente que nosotros tenemos en el 2024 y que creemos que tenemos que trabajar fuertemente es fortalecer mucho más el primer nivel de atención. Porque la única forma que vamos a lograr descongestionar los altos centros de complejidad que tiene la provincia o los hospitales de alta complejidad es si logramos detener la demanda por fuera del hospital. Porque si no, nunca va a ser suficiente. Si nosotros potenciamos los centros de alta complejidad, lo único que vamos a hacer es desfinanciar los otros centros, que son los que tienen que atender la mayor demanda y donde la generalidad deja de ser la excepción. La excepción es lo que llega. Es el camino más largo, es el camino más difícil, pero yo creo que es posible, si no, no estaría sentado. Lo que sucede, claro, que en salud las necesidades son ya. Sí, y las necesidades son ya, pero nosotros los argentinos tenemos que empezar a entender que no existe nada sin construcción. No, que no por existe, eso la pregunta, y que la construcción es tiempo. ¿Qué planificamos para el 2025? Entonces nosotros para el 2025 tenemos que tener mucho más territorialidad, que no significa centrarnos solamente en los grandes hospitales, sino desplazarnos en la provincia, que llegue la asistencia sanitaria de la manera que nosotros podamos encontrar, que puede ser o no la ideal, pero es la manera que vamos a encontrar para que podamos frenar un poco y empezar a programar un futuro más tranquilo, ¿no? O sea que le podemos decir al personal médico, al personal auxiliar de enfermeros que tanto trabajan y a la gente en general que nosotros tenemos buenas expectativas a su juicio para el año que viene. Yo lo que le tengo que decir a los recursos humanos de la provincia, muchas gracias. Primero y principal, porque absolutamente. Que hoy sea la cabeza de una gestión no sería nada sin el esfuerzo fenomenal que hizo muchísima gente durante todo este año. Que los resultados que se ven... Y hay que jerarquizarlo. No solamente jerarquizarlo desde el punto de vista monetario. Nosotros vimos que la perspectiva de la gente cambió cuando le empezamos a reconocer su trabajo y reconocerle el valor que para nosotros. Por supuesto. Entonces yo hoy como mensaje de fin de año le tengo que decir muchas gracias, que no nos abandone y que sigamos adelante. Pero me parece que el camino es entender que la gente nos va a respetar mucho más a todos los profesionales y todos los trabajadores del Ministerio de Salud cuando más respuesta le demos. Así que siempre es corto el tiempo para hablar de salud. Yo creo que el agradecimiento a esa gente es fenomenal. El agradecimiento a la población que nos tuvo que soportar durante todo este año con todos los problemas que tuvimos. Y te voy a dejar una reflexión. Si hoy me preguntan cómo definiríamos un ministerio de enfermedad, porque nosotros salimos a correr detrás de la enfermedad. Ojalá que dentro de 10 años la persona que esté sentada en este lugar, que creería que no voy a ser yo, pueda hablar del Ministerio de Salud. Si nosotros entendemos que el Ministerio de Salud es fuertemente trabajar en la prevención y la promoción de la salud, es difícil que tengamos un futuro promisorio. Doctor, feliz año nuevo. Muchas gracias, felicidades a todos. Bueno, ni bien se comenzó la gestión, el propio gobernador, el arquitecto Leandro Esdero, ya manifestó que este primer año iba a ser, ya conociendo la realidad en la cual estaba la provincia, iba a ser el año del orden. Y en ese sentido, uno puede hacer una evaluación diciendo lo siguiente, que se puso en orden la provincia, no solamente desde el punto de vista administrativo financiero, sino también de orden respecto de el ejercicio de derechos por parte de la ciudadanía. Y cuando uno dice ejercicio de derechos de parte de la ciudadanía, se refiere precisamente a la libre circulación que está permitida, que está, se observa hoy en nuestra provincia. Y el Chaco dejó de ser la provincia de los piquetes, Resistencia dejó de ser la capital de los piquetes,
con la sola decisión política del gobernador de decir que esto se tenía que terminar y esta tenía que ser una provincia normal. Y en una provincia normal pasa lo que pasa hoy. Una persona se va a su trabajo y se va y elige el lugar, el camino por donde ir. Alguien del interior viene con un enfermo o viene a visitar a un familiar y viene por el camino que elige venir y no tiene que hacer rodeos porque hay un piquete en determinado pueblo. Se terminó esta situación con la sola decisión política del gobernador Leandro Esdero. Hay una tremenda valorización de eso, ¿eh? La comunidad realmente lo valora y lo jerarquiza. El pasado jueves nosotros hicimos un programa con empresarios y se decía, el solo saber que no tenemos piquete me quitó por lo menos un 15% del estrés que me genera manejar una empresa. O sea, hay un reconocimiento con todo esto que era absolutamente necesario. Esto era un carnaval de corte. Hay un reconocimiento y a su vez esto, también con la decisión política del gobernador, estas que no permitían a los chaqueños circular libremente, también eran los intermediarios de la ayuda social. Y el gobernador lo dijo también desde un primer momento y se cumplió acabadamente de que se terminaron los intermediarios para la ayuda social. Es la ayuda social que es necesaria, porque no vamos a desconocer que tenemos dificultades desde ese punto de vista. La ayuda social llega cara a cara con la persona que la necesita. Nuestro gobierno no necesita intermediarios para ello. No necesita intermediarios para que la ayuda social llegue solamente en parte. Tiene que llegar en su totalidad y tampoco para obligar a la gente a quien los intermediarios daban la ayuda social, obligarlos precisamente, por eso están muy conectadas las dos cosas, precisamente a ir a un corte donde tomaban asistencia. Y eso lo veía no solamente yo, lo veía cualquier ciudadano chaqueño. Y esto es lo que hoy le reconocemos y se le reconoce al gobernador Leandro Esdero, que con su decisión política, con valorizar al personal policial, no solamente desde el punto de vista de la mejora de sueldo que hubo, sino que darle el verdadero lugar, por ejemplo, con la puesta en funcionamiento de la escuela de policía nuevamente, con la incorporación de personal policial y también del servicio penitenciario provincial, tanto jóvenes, tanto mujeres como hombres. La verdad que en ese sentido uno se siente orgulloso también de pertenecer a este gobierno, pertenecer al gobierno del arquitecto Leandro Esdero, que tiene un coraje y una decisión para poder sacar en este sentido y en todos los demás a la provincia adelante. Es un hombre joven, ¿no es cierto?, con ganas de hacer las cosas, pero los viejos periodistas siempre categorizamos a este ministerio como el ministerio político, ministerio de gobierno, siempre nosotros lo centralizamos en esto. ¿Cuáles son las relaciones de este ministerio en particular con la justicia y qué reclamo le estamos formulando? Porque otro de las grandes deudas, ¿no es cierto?, que tienen los gobiernos en general de la República Argentina es la posibilidad de dinamizar de alguna manera la justicia que todo el mundo reclama. Bueno, mire, nosotros de por sí este Ministerio de Gobierno, además de justicia, trabajo, derechos humanos, y la verdad que tenemos una relación institucional seria con la justicia. Hoy, ya lo decía la presidenta entrante, la doctora María Emilia Valle, de que no hay que tener miedo a las relaciones institucionales entre los poderes. Todo lo contrario. Las relaciones interinstitucionales y entre poderes es necesario porque en definitiva la gente lo que quiere son soluciones a sus problemas. No importa de qué poder del Estado viene esa solución, sino que solucionenme el problema. Claro, sí. Entonces, no hay que digamos, articular trabajos con los tres poderes del Estado que conforman el gobierno en definitiva. Porque el gobierno no es solamente el Ejecutivo. El gobierno también es el Poder Judicial, el gobierno también es el Poder Ejecutivo, y en la situación en la que estamos nos necesitamos todos para un trabajo conjunto que redunde en definitiva en el beneficio de todos y cada uno de los chaqueños. Ahora hay conciencia, ustedes que tienen un diálogo por canales diferentes,
con los representantes de la justicia para dinamizar, por ejemplo, las sentencias, ser más severos y más disciplinados en cuanto a la detención de los presos, las dificultades que estamos viendo y teniendo en las alcaidías, las comisarías desbordadas en muchos casos de presos, que sé que ustedes están de alguna manera apuntando, pero para esto hace falta plata y no hay plata. Bueno, esto es una situación que no hay que olvidarse que nosotros, este gobierno, está hace un año y hoy y 11 días. Claro. Entonces, hay algunos problemas que son Eso, crónicos, claro, que son estructurales. Este problema viene de larga data, ¿no es cierto? Se está trabajando en eso, se está trabajando, el ministro de Seguridad está trabajando fuertemente en esta cuestión. La cuestión también, y en este sentido también somos muy respetuosos desde el gobierno de la división de poderes. La justicia, no nos entrometemos en las decisiones y los fallos de la justicia. Sí, lógicamente bregamos porque tengamos la mejor justicia para todo y cada uno de los chaqueños, pero respetamos las decisiones judiciales, claro, las que nos favorecen y las que no nos favorecen. Entonces, sobre esa base de respeto institucional se puede construir seguridad jurídica, que es la que nos va a permitir el día de mañana las inversiones que necesitamos en nuestra provincia. No, otro de los estamentos que está bajo este ministerio y que son bastante delicados es derechos humanos, violencia de género, trata de niños, discriminación, ¿no es cierto? ¿Cómo está manejando una cuestión tan sensible para la sociedad y que en este momento tiene todo lo que tenga que ver con esto, tiene una tremenda difusión, no solo a nivel provincial, sino a nivel nacional? Sí, así es. Nosotros tenemos una problemática. A los problemas siempre hay que reconocerlos, sí, claro, conocerlos para poder abordarlos y tratar de solucionarlos en el menor tiempo posible. Tenemos un problema que es la violencia de género. Nosotros en los primeros momentos de la gestión tuvimos varios femicidios que hoy en la actualidad se han parado, gracias a Dios y gracias al trabajo que se viene realizando. No es un trabajo fácil, es una problemática que obedece a diversos factores y por ende hay que abordarla desde distintos ámbitos y fundamentalmente nosotros decimos desde educación. Desde la educación, y en este sentido cumple un papel muy importante el Ministerio de Educación a través de su currícula, y nosotros también desde el Ministerio bregamos para el trabajo de este conjunto, con charlas, con conferencias, con charlas en los colegios. ¿Para qué? Para que desde allí salgan los nuevos ciudadanos que tengan internalizado esta cuestión de la violencia de género. Estamos evidentemente y sin duda en un mundo, en una sociedad con rasgos paternalistas respecto a la mujer, podría decirlo, o machistas, como sí, sobre todo esta se sociedad, dice. ¿no? Los Entonces nosotros para cambiar esto necesitamos trabajar mucho desde educación. Nosotros también cuando iniciamos la gestión, cuando el arquitecto Desdero me invita a formar parte de este gobierno, y uno empezó a hacer los primeros sondeos, las primeras charlas del ministerio, cuáles eran los problemas que tenía este ministerio, y todos concluían que el mayor problema que se tenía en ese momento era catastro que no funcionaba mínimamente hacía 16 años prácticamente. Y esto era exacto. Nosotros, la verdad, que logramos que catastro funcione muy bien ahora. Incluso incorporamos recientemente en la segunda etapa ya un sistema Delta, que es el que permite que un agrimensor en el paraje más recóndito de nuestra provincia pueda desde ese lugar con un móvil acceder a todos los datos catastrales del inmueble en que se encuentra, a los planos de ese inmueble, a los mojones de ese inmueble y hacer los trámites de ese lugar. Esto, la verdad, que en comparación a cuando iniciamos la gestión, que todo era con papel, que todo era presencial, la verdad que dimos un salto tanto en cantidad como en calidad
en el servicio para los agrimensores, para todas las personas que accedían a catastro, que necesitaban del servicio de catastro. Y esto no lo digo yo, sino que lo agradecieron públicamente tanto el Colegio de Escribanos como el Colegio de Agrimensores de la provincia, donde se dio un vuelco muy importante. Y la verdad que si yo tendría que decir como uno de los grandes logros de la gestión de este ministerio, uno de esos grandes logros es precisamente que catastro que no funcionaba, funcione y funcione muy bien. Catastro fue durante mucho tiempo un ejemplo de lo que no debía ser. Así es. Con paros, Así entorpecían toda la canalización de las actividades de los arquitectos, ingenieros, era un desastre. Claro, catastro es, la actividad de catastro está muy ligada también con el registro de la propiedad inmueble, claro, también claro, está a cargo de este ministerio, que claro, también está trabajando muy bien, porque, y también nace, si uno tiene, le doy un ejemplo, si uno tiene, viene alguien a invertir en el Chaco, ejemplo, un campo, y resulta que se encuentra con que viene a hacer una compra y que catastro no está dando los planos correspondientes, la información correspondiente, lo más probable que ese inversor no compre o ya se comience a asustar o ya comience a dudar respecto, ¿es acá donde tengo que venir o es en otro lugar? Entonces, nosotros tenemos que empezar a solucionar esas cuestiones que son las que nos van a permitir solidificarnos como provincia para atraer inversiones, que es lo que necesitamos. ¿Cuál es la política que ustedes están instrumentando para entusiasmar a la gente de que venga al Chaco? ¿Por qué al Chaco? Porque, a ver, hay que salir a vender la provincia, ¿no es cierto? Digamos, circunscribiéndola a un término comercial, ¿no es cierto?, para atraer a la gente que quiere venir. Esta es una provincia llena de posibilidades, pero una provincia llena de dificultades. Tenemos los índices más altos de analfabetismo, los índices más altos de pobreza, los índices más altos de concentración suburbana, ¿no es cierto?, con gente pobre. Hoy vemos con mucha angustia, y ustedes no me van a dejar mentir, a gente revolviendo la basura. Sí, hoy volviendo a lo mismo que le decía hoy, nosotros tenemos problemas estructurales en la provincia, no lo vamos a negar, no hay que esconder nada bajo la alfombra, esto hay que reconocerlo y hay que trabajarlo. Si bien es cierto, desde mi ministerio no es la especialidad respecto de la atracción de inversiones, le corresponde al doctor, fundamentalmente a Economía, a Asuntos Estratégicos, a Zimmerman o al doctor Livio Gutiérrez, pero somos, es todo un gobierno. Lo cierto que es necesario brindar primero seguridad jurídica y después mostrar las cualidades que tienen los chaqueños. Hombre de trabajo, con mucho tesón, aún cuando tuvimos una época, digamos, que teníamos la problemática a la cual hacíamos referencia hoy. Pero nosotros, la calidad de nuestra gente es lo que tenemos que vender. Tenemos que trabajar mucho en la formación de nuestra gente, por eso es muy importante el trabajo que se está haciendo desde el Ministerio de Educación y también, lógicamente, mucho hincapié también en la seguridad jurídica, en la seguridad y esto que decíamos, una persona que viene, un inversor que viene y se va al impenetrable, a ver el campo que quiere eventualmente, donde quiere invertir, donde quiere desarrollarlo y se encuentra en el camino con un piquete en Quitilipi, como había, otro en Cespeña, otro en Casteles y otro por allí cerca de Miraflores, seguramente esa persona no se va a ir con la mejor imagen de nuestra provincia. Absolutamente, esto es realmente así. Ahora, ¿cómo están viendo ustedes desde el interior la situación en general de la provincia? Sabemos que están muy limitados, los canales de comunicación con Buenos Aires son regularmente buenos, por lo menos con un presidente con características muy particulares, ¿no es cierto? Sabemos que Esdero tiene buena relación con el jefe de gabinete, con Franco, ¿no es cierto? Y están mandando en cuentagotas para la obra pública, para dar créditos, para hacer rutas, entre tantas otras cosas. ¿Cómo ustedes están manejando toda esta realidad? Esto concretamente se lo maneja precisamente con mucho trabajo,
con mucho esfuerzo. Ahí nosotros, por ejemplo, ahí anunció la culminación de la obra de la Ruta 13 por parte del gobernador, con un trabajo muy arduo, algo que venía muy relegado, algo que había quedado inconcluso, y así sucesivamente van a ir sucediendo con las distintas obras que están inconclusas en la provincia. Por esto era muy importante el crédito que pretendía ya en su primer momento el gobernador y que terminó saliendo, digamos, ahora recientemente, porque nosotros necesitamos obras de infraestructura, necesitamos obras en cuanto a energía, porque si nosotros también queremos hablar de inversión, tenemos que darle las condiciones a los inversores. Sí, y si nosotros estamos que se nos corta la luz porque estamos con una problemática que viene de años y que no se soluciona de un día para el otro, también genera una cierta, digamos, que el inversor empiece a mirar para los costados y no mirarnos de frente a nosotros para hacer la inversión acá. Son toda una serie de cuestiones que hay que ir solucionando para poder llegar a la provincia pujante que todos los chaqueños queremos, y fundamentalmente que el gobernador constantemente lo dice, pregona y nos impone trabajar para ello. Un tema, no quiero terminar este bloque sin dejar de preguntarle, un tema que verdaderamente preocupa a la sociedad en general, que cada vez van creciendo, que cada vez tienen más poder, que cada vez es más difícil de controlar, y es el narcotráfico. Sí, bueno, es una problemática a nivel mundial, es una problemática a nivel provincial, en cada una de las localidades, ya no hay diferencia de grande y pequeña localidad. Provincia ahora de tránsito, ahora de consumo. Ahora, también es cierto, esto es propio del Ministerio de Seguridad, pero también uno tiene datos de que fue importante la gran cantidad de secuestros que se hicieron y el trabajo que se está haciendo por la Policía Provincial, y si comparamos con años anteriores, es una cifra que es muy importante la diferencia que hay de ahora a años anteriores. Es un trabajo, y en eso hay que valorar el trabajo que hace la Policía Provincial, en este trabajo haciendo fundamentalmente hincapié en el narcotráfico, en el microtráfico, porque también allí hay que poner los ojos, y en este sentido la provincia del Chaco, digamos, tenemos fiscales de lo que antes se llamaba de narcomenudeo, se le decía, que en realidad es microtráfico, que es para atacar los lugares específicos en cada uno de los pueblos de la provincia para evitar que esto, digamos, vaya creciendo, como usted dice, y se transforme, digamos, en una provincia de gran consumo. Así que en esto está trabajando, entiendo, muy bien el Ministerio de Seguridad y la Policía Provincial. Agregando algo a este tema, y para cerrar esto, ¿la provincia está apostando o atendiendo a centros de recuperación de adictos? Que es el verdadero dilema. No hay. Solamente aquellos que tienen capacidad económica los pueden mandar a los chicos a Buenos Aires. Los que hay son muy limitados y carenciados, y ahí está el verdadero problema, ¿no? No podemos recuperar este flagelo que azota a nuestros hijos, ¿no? Ahora se puso en funcionamiento en la provincia el programa Fortaleza, que está a cargo de la vicegobernadora de la provincia, que lo está llevando adelante con un grupo de especialistas. Y en ese sentido se está recuperando el centro de recuperación de la Eduvigis, donde se está trabajando, y se está trabajando en esta problemática. Se está trabajando, se va a trabajar con esta problemática en toda la provincia. Digamos, si uno mira y cuando comienza, puede decir que hasta que no es el aporte que se necesita, pero hay que comenzar. Sí, claro. Hay que comenzar a trabajarlo, supuesto, claro. Hay que reconocer el problema y hay que hacer una recuperación inicial de los jóvenes y a partir de allí empezar un tratamiento, lógicamente, y dar un puntapié inicial, que es el que se está dando con este programa Fortaleza, donde precisamente conocedores de esta realidad se le está buscando una solución a través del mismo. Ministro, la gente nos está viendo, cifra muchas expectativas en los hombres que tienen un contacto permanente con ellos, porque en ustedes van a buscar respuestas. ¿Qué le decimos para este 2025? Bueno, que nosotros, con el gobierno fundamentalmente con el arquitecto Leandro Esdero, nuestro gobernador, el gobernador de todo y cada uno de los chaqueños, nos pide constantemente trabajar para la gente, de cara a la gente,
dando las explicaciones necesarias siempre y además para que todo y cada uno de los chaqueños, independientemente del lugar en que vivan o le tocó vivir, ya sea a 5 cuadras de la plaza central o en el paraje más alejado de nuestra provincia o en el paraje más alejado, por ejemplo, en Impenetrable, tengan los mismos derechos, puedan acceder a todos los beneficios que da el Estado. Por eso es precisamente que se está trabajando mucho con los operativos integrales donde se lleva el Estado cerca de la casa de la gente, estar cerca de los que más lejos están, que es fundamentalmente uno de los pilares de este gobierno. Feliz año, mi estimado ministro, y que se cumplan todos sus deseos. Igualmente para usted y para toda su teleaudiencia. Muy bien. Bien, señores, llegamos al final. Este fue el último programa de este 2024 y lo que queríamos hacer es usar estos medios para dar un fervoroso agradecimiento a todos los que hicieron posible que estemos en el aire, a los compañeros de Norte Grande Federal, de Somos Uno y de Giga Red, con quien estoy vinculado hace más de 20 años. En este 2024 tan difícil, está lleno de dificultades, de desocupación, de pobreza y de tantas otras cosas que queremos dejar en el olvido. Por eso nosotros, con el espíritu de siempre, apostando a la armonía, al progreso y a los deseos de crecer que tiene la gente, no nos queda más, mis amigos, que decirle que todos ustedes tengan un buen final y un 2025 llenos de expectativas y, por supuesto, con paz, con fe y con trabajo.